Gracias, doctor. Bueno, pues hola, buenas tardes. Gracias por conectarse. Soy la doctora Terumí. Voy a presentar el tema de tutores ejecutiva y córnea. Vamos a iniciar con un poco de epidemiología. Pues para esto tenemos que aproximadamente 3.140 nuevos cánceres en el ojo y órbita se detectan al año, de los cuales 490 presentan cáncer de órbita y llegan a la muerte. Y también tenemos en la estadística, muy tristemente, que solamente uno en 2.500 pacientes buscan ayuda. Para podernos adentrar un poco más a la epidemiología, pues tenemos este artículo del 2024, donde se estudiaron a 9.633 pacientes en 6 años, de los cuales solamente 0.8 presentaron eso. De este punto 8, el 65% era benignos, 3% malignos, perdón, premalignos y el 31% malignos, de los cuales el retinoblastoma, el meso y la neuroconjuntival fueron los tumores más encontrados, dependiendo uno, la estadificación de la edad, dependiendo de cada una de la patología. Bueno, ¿por qué es importante esto? Ya que pues de estos malignos tenemos bastantes que llegan a producir metástasis u otras alteraciones en el cuerpo, como el melanoma maligno, el carcinoma de células escamosas y el... ¿Qué es lo que nosotros vamos a preguntar a los pacientes cuando nos llegan a consulta? Esto debe ser parte general de la exploración oftalmológica, pero pues siendo un poquito más enfocados hacia lo oncológico, donde pues les vamos a preguntar al paciente si tiene una exposición solar constante, si tuvo un antecedente de cáncer de piel, si es un paciente con alguna patología que causa algún tipo de inmunosupresión en el cuerpo. La lesión del paciente que ellos nos van a referir, hay que preguntar el tiempo y si han notado cambios. Y la raza o la etnia también es importante, ya que pues tienen ciertos cánceres de disposición hacia asiáticos o pacientes de la raza, de esos grupos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a describir esta lesión? Es importante decir el tamaño, la extensión, si esta es plana o elevada, si está pigmentada o no, si es sólido, cístico, si se mueve, si está vascularizado, si es único. Todo esto es importante ya que muchas veces la descripción de la patología nos va a llevar hacia el diagnóstico. Vamos a iniciar con los tumores epiteliales, dentro de los cuales se subdivide en benignos, preinvasivos y malignos. Y de los benignos tenemos el papiloma conjuntival. De este encontramos tres formas diferentes de presentación, que viene siendo el pedunculado y los sesiles. Dentro de los pedunculados, pues estos van a tener un tallo con multilobulada y varios vasos en sacacorchos. Y este se va a encontrar principalmente en el inferior fornix. Y los sesiles van a ser planos, usualmente se encuentran en el limbo, y les llaman que tienen característica de fresa porque tienen diferentes puntitos rojos y una superficie medio brillante. Estos, pese a que sean muy bonitos, pueden llegar a ser secundarios a una displasia de una leucoplaquia o un simpléfaro. La patología que nos va a llegar a producir esto viene siendo el virus del papiloma humano, el 6, 11, 16 y 18. Cada uno va a corresponder a la edad. 6 y 11 se encuentran principalmente en niños, 16 y 18 en adultos. Como les mencioné previamente, si es una lesión sesil, pues podemos considerar que es una displasia o una lesión carcinomatosa. El tratamiento, pues la resolución va a ser espontánea dentro de meses o años y podemos llegar a usar crioterapia o cauterio en 90% de las lesiones o incluso quitarlas y enviarlas a biopsiar. Podemos usar interferón o simetrina si es muy extenso o casos muy recurrentes. Si es una lesión sesilia limbar, pues tenemos que observar, ver si hay cambios o crece de más. Y si hay algún cambio, pues sería quitarlo y poner crioterapia. El condiloma acuminado, pues este se extiende de la carúncula hasta el fornix inferior y superior. Se relaciona más que nada al virus del papiloma humano 11, que este a su vez, junto con el 6, se relacionan a verrugas cervicales y genitales, y el 16, 18 y 31, pues a lesiones cervicales premalignas.
Tenemos que tener mucho cuidado si este es bilateral porque podemos relacionar una enfermedad de transmisión sexual, sobre todo el VPH, como he mencionado varias veces. Bueno, las neoplasias escamosas de la superficie ocular. Esta, como definición, comprende un amplio espectro de tumores escamosos de la conjuntiva que tienen hallazgos clínicos similares, pero la biopsia es lo que nos va a ayudar a hacer la diferencia. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? La exposición a la luz ultravioleta. ¿Por qué? Porque va a causar una fotoinmunosupresión y va a causar la reactivación de virus como el VPH, dañando los genes supresores y activando las melatoproteinasas. La edad avanzada es más común y el sexo masculino, pero si es paciente joven que tiene una lesión de crecimiento rápido, se nos debe prender el foco y solicitar serología para ver si no tiene VIH, ya que si tiene VIH también va a tener inmunosupresión. Esta se divide como neoplasia intraepitelial conjuntival o corneal, el famoso MIC, la displasia escamosa y carcinoma escamoso in situ. Este último, pues se asocia mucho a una afectación maligna. ¿Cuáles son las variantes clínicas de una lesión no invasiva? Es papiliforme, que va a ser en forma de papiloma y va a albergar células displásicas. La gelatinosa, que va a ser un resultado de acantosis o displasia. Y la leucoplásica, que va a ser causado por hiperkeratosis, parakeratosis y diskeratosis. La disqueratosis intraepitelial benigna hereditaria, esta, como su nombre lo dice, tiene un componente genético, sobre todo su autosómico dominante, y se va a presentar en pacientes de la primera década de la vida. Son lesiones elevadas en forma de B por un origen enelítico. También pueden llegar a tener puntos blancos y unos vasos muy dilatados, tal cual se muestra en la imagen. También pueden llegar a presentar lesiones en orofaringe o en mucosa oral y es algo recurrente, ya que solito se quita y vuelve conforme pasa cualquier cuadro inflamatorio. El NIC, pues principalmente lo vamos a encontrar en pacientes caucásicos de la tercera edad, pero si son pacientes jóvenes, pues como ya les mencioné, hay que buscar si no tiene alguna inmunosupresión. Estas van a iniciar del limbo y se extiende hacia la córnea, antecedente muy importante, la exposición al sol, ya vimos por qué, y pues puede presentarse como algo gelatinoso y vascularizado. Hablando de la vascularización, esta va a ser una vascularización anormal con pasos nutricios grandes y puede llegar a tener invasión a la membrana basal epitelial. Pero esto lo vamos a saber más que nada ya cuando realicemos algunos CT de segmento anterior o incluso al momento de realizar una biopsia. La córnea, ¿cómo se va a ver afectada? Vamos a encontrar una lámina epitelial gris, translúcida, granular, tal cual se muestra aquí en la imagen, y ligeramente elevada. Los márgenes pueden ser fibrinados y con extensiones similares a sodotos. Nosotros nos podemos ayudar de tinciones como el rosa de bengal, el verde de la lisamina o el azul para poder diagnosticar estos bordes y se van a ver tal cual la presentamos en la imagen de su izquierda, donde pues vamos a ver que se tiñó claramente ese ojo, vemos los bordes bien definidos y esa vasculatura que parece cero normal. Y en el otro ojito, pues igual vamos a ver que esa vasculatura grande, fuerte y esa sobrelevación y esa característica medio si fuera gelatina. Ahora vamos a pasar a las mesos invasivas, que vamos a presentar aquí principalmente el carcinoma de células escamosas. Esto histopatológicamente se caracteriza porque tiene una invasión epitelial hacia la membrana basal, pero se mantiene en la superficie. Usualmente lo vamos a encontrar en pacientes inmunocomprometidos o con xeroderma pigmentoso, y este se considera muy agresivo. ¿Cuál va a ser la clínica de estos pacientes? Vamos a tener afectación tanto linfal como conjuntival. Vamos a tener una placa gelatinosa papiliforme, va a ser una
va a ser bastante amplia, la lesión va a crecer hacia afuera, los bordes están bien definidos y puede haber pigmentación en pacientes de tez oscura. Si vemos vasos engrosados, tal vez los que se notan del lado nasal del paciente, pues puede ser algún signo de malignidad. Otras variantes que podemos llegar a presentar de las lesas invasivas vienen siendo el bulbo epidermoide, que es agresivo, va a invadir órbita. Su origen principal va a ser en las glándulas salivales y histopatológicamente vamos a encontrar células epiteliales neoplásicas y células calciformes malignas. El tratamiento, una excisión de márgenes amplios, crioterapia y radioterapia. La otra variante que podemos encontrar es el cáncer de células falciformes, donde es un poco común, pero es igual de maligno, y vamos a tener células anaplásicas, y si se acuerdan de cuando llevamos clases de patología, pues se van a ver forma de uso de estas células. Para poder tener una clasificación clara de un carcinoma conjuntival, tenemos la clasificación TNM, donde T principalmente nos habla del tumor, M nos habla de metástasis y N si hay compromiso linfático. ¿Cuál va a ser el diagnóstico y tratamiento de esta patología? Pues por medio de OCT. En el OCT vamos a encontrar principalmente una capa epitelial hiperreflejante, como lo podemos ver en la imagen de abajo, y engrosada por una transición abrupta del epitelio normal a la normal. Tal cual, aquí está la flechita y se ve cómo se ve engrosado, feo, y cómo es que cambia hacia el normal. Esto es importante porque nos ayuda a determinar la extensión y profundidad de la patología. Algo que es que debemos de tomar mucho en consideración vienen siendo las fotografías, ya que las fotografías nos dan una visualización correcta de cómo es que esta patología va a ir avanzando con el tratamiento que le demos. Y también nos podemos ayudar a base de dibujos, porque nuestra imaginación también nos ayuda. Bueno, todas estas lesiones deben ser tratadas como posible carcinoma con potencial metastásico. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que le podemos ofrecer a estos pacientes? Puede ser cirugía, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas es que nos va a dar un diagnóstico histopatológico, nos va a dar resultados inmediatos, vamos a tener menos problemas de adherencia porque ya vamos a estar diciendo al paciente, no, pues póngase esto y ahora no, porque ya vamos a saber qué es. Y pues lo mismo, menos medicamentos. ¿Cuál es lo malo? Que es muchas veces es un tratamiento incompleto, no solamente es quitar huellas, sino que a veces también tenemos que darle ciclos de terapia para que podamos quitarlo. No vamos a tratar la enfermedad subclínica. Podemos dejar una mala cicatrización si se realiza una mala técnica o el paciente tiene problemas para la cicatrización y podemos llegar a producir una deficiencia de células lipares, hacer una resección amplia. ¿Cuáles son los principios de la cirugía que se realiza? Pues vamos a técnica no touch, vamos a tener una incisión completa con márgenes amplios de 2 a 4 milímetros y también vamos a usar la doble crioterapia. La doble crioterapia se basa principalmente en congelación y descongelación de la conjuntiva y márgenes limbales, más la aplicación de más crioterapia del epitelio corneal afectado, o también se puede realizar la aplicación de alcohol absoluto. La doble crioterapia se utiliza principalmente para células escamosas o melanocitos. Ahora, este es un video que nos va a ayudar a entender cómo es que se realiza la técnica. Antes de iniciar, pues este es una resección de un carcinoma de células escamosas usando la técnica no touch. Antes de iniciar, pues no lo muestro en el video, pero es importante que se los explique que aplicó alcohol por 60 segundos en la superficie epitelial y posterior a eso va a empezar a debridar. ¿Se alcanza a ver el video? Espero que sí. Entonces aquí pues está debridando lo que viene siendo la lesión y evitando tocar partes que no sean de el tumor por los instrumentos, porque si yo toco otras partes tengo el riesgo de ser
hacer sembradío de las cosas. ¿No? Entonces aquí está debridando muy bien el tubo, lo retira y es importante que no aplique agua. ¿Por qué? Porque si yo aplico agua, pues voy a regar ahora sí en todas las cerdas que me sobran a todas partes. Está aquí haciendo una báscula, está cauterizando los vasos para poder realizar una buena cicatrización y que no nos sangre tanto. Y aquí está con una espátula seca, quitando y limpiando bien todos los márgenes. Hace una debridación completa de todo, todo pudo haber siembra. Y posterior a eso, ahí aplica crioterapia. Aquí no aplico la doble crioterapia, ya que aplicó alcohol, pero realiza crioterapia sobre todos los bordes, realiza una buena resección para poder hacer un cierre primario. Entonces, la literatura refiere que no todos los pacientes pueden ser cierre primario, sino también podemos aplicar un autoinjerto, incluso una membrana, si el defecto es pequeño. Aquí tenemos los pasos por pasos de cómo realizaremos la técnica. La quimioterapia tópica, pues esta es una alternativa a la cirugía, es un tratamiento profundo, pero pues su desventaja es que no nos da un diagnóstico histológico y tampoco nos va a determinar si tenemos márgenes claros. ¿Cuáles son los agentes que usamos en oftalmología principalmente? Viene siendo el 5-fluoracilo al 1%, que este tiene muchas ventajas, ya que tiene unos efectos adversos muy leves, es menor costo, no requiere refrigeración, pero lo malo, muy difícil de conseguir y muy caro. También tenemos el interferón alfa 2, donde pues es la mejor tolerada, pero pues se requiere más tiempo de tratamiento y es muy costoso. Dentro de los efectos secundarios que llega a presentar, pues viene siendo una hiperemia conjuntiva leve o una conjuntivitis folicular, pero si nos pasamos de dosis, pueden llegar a presentar síntomas de gripa en los pacientes, pero pues se puede quitar este efecto secundario si aplicamos un aire previo a la aplicación de ese agente. Otro agente que podemos llegar a usar y que es el más común es la mitomicina C al 0.02%. Este es el menos tolerado, pero es el más eficaz de todo. ¿Por qué nos causa muchos efectos adversos? Podemos llegar a presentar toxicidad de la superficie ocular grave, hiperemia, queratitis, erosión corneales y deficiencia de células linfáticas. Se puede llegar varios de los efectos secundarios si ponemos tapones, porque pues esta va a producir una estenosis pulmonar. Usualmente damos estos tratamientos por 4 meses y se debe dar seguimiento por algún estudio como el CT. Aquí tenemos un esquema, por así decirlo, donde pues sería el uso de cada uno de los agentes mencionados. Dentro de los efectos importantes, pues es la vitamina C y los pacientes se suelen quejar mucho de dolor ocular y toxicidad superficial y pues esto se puede reducir mucho usando algún esteroide, una fluoroquinolona para ayudarles con este paciente y su buena aplicación de lágrimas artificiales. Usualmente se da 1 semana de tratamiento y 3 de descanso en la vitamina C para dar un máximo de 4 ciclos, pero pues este siempre va a depender de la evolución del paciente y el apego que utilice. Pores del neuroectodermo, tenemos la lesión pigmentada benigna, la pigmentada preinvasiva y la pigmentada maligna. Pues algunas lesiones pigmentadas del globo sepicial normal, por ejemplo, manchas pigmentadas en la esclerótica, que se conocen como los nodos lunares. Esto se le llama melanocitosis ocular. Esta es una proliferación focal de melanocitos subepiteliales, literalmente son pecas en el ojo, y pues esta ocurre en un paciente cada 2.500. Se va a presentar más que nada en pacientes de la población hispana, asiáticos o de tez negra. El cuadro clínico que van a presentar estos pacientes pues va a ser un color gris a través de la conjuntiva, que es inmóvil y usualmente es unilateral,
pero puede llegar a presentarse bilateralmente solamente en el 5% de los pacientes. De esto, existe un 10% que de los pacientes que pueden llegar a presentar glaucoma y rara vez es maligno, pero suele ocurrir más que en pacientes de tez blanca. Y también existe algún riesgo que esta melanocitosis se vaya hacia uvia en un paciente en 400. Por eso es recomendable que cuando el paciente te llegue, me salió este lunar, checarle bien fondo de ojo para ver si no hay alguna cosa por ahí. De estos tenemos dos tipos principalmente, el nevo difuso y el nevo de Ota o melanocitosis oculodérmica. Este último pues se presenta de forma ipsilateral en el 50% de los pacientes y tiene una proliferación de melanocitos dérmicos en la piel periocular del primero y segundo dermatoma del. El nevo pues consiste en nidos o infiltraciones, se presenta en la primera y segunda década de la vida, va a tener un crecimiento y sobre todo en el embarazo o en la adolescencia, que es cuando hay mayor hormona, tiene un aspecto de un melanoma conjuntival que puede ser de color claro o marrón. En el 15% de los pacientes no presentan algún tipo de coloración. ¿Cómo va a ser el cuadro clínico de estos pacientes? Pues van a presentar inflamación, va a ser plano y pues si se llega a presentar en carúncula o margen del párpado, este va a ser ligeramente elevado. Puede llegar a presentar quistes intralesionales en un 50%. Histopatológicamente se clasifica en tres, ya sea en unión subepitelial o cohesión. El tratamiento, pues como les mencioné previamente, muy poco es maligno, entonces solamente es darle seguimiento de 6 a 12 meses posterior a la primera consulta, donde vamos a buscar cambios de coloración, elevación o vascularización. Y en dado caso que haya cambios, podemos llegar a mandar a hacer una biopsia de eso. Ahora, las que son un poquito más raras y un poquito más malignas, viene siendo el melanosis asociada al cutis. Vamos a encontrar parches conjuntivales planos de color marrón claro a oscuro. Los márgenes van a ser más irregulares y sobre todo en carúncula y conjuntiva palpebral. Histopatológicamente vamos a encontrar hiperpigmentación de células epiteliales basales de la conjuntiva sin la tibia y hiperplasia. Se van a presentar estos principalmente en pacientes de tez negra, asiáticos e hispanos y en un 5% en pacientes blancos. Otra lesión que es importante es la lesión pigmentaria preinvasiva. Va a ser una pigmentación adquirida quística, va a ser plana, irregular o difusa, se puede ser unilateral o asimétrico. Esta se va a dividir en benigno o maligno dependiendo de los usos de meridianos que tome. Si solamente toma 2 meridianos, es de bajo riesgo de malignidad, pero si es más de 2, ya aumenta el riesgo de que sea maligno, y ahí es cuando usaríamos la técnica no touch y biopsia. Si en la biopsia lo que vamos a encontrar va a ser anticelular. Esta tibia, solamente el 30% se asocia a malignidad y si no mandamos a biopsia ni nada, le debemos de dar seguimiento a los 6 y 12 meses. Pero si encontramos malignidad, pues sería quimioterapia, más que nada con mitomicina C u otros agentes ya mencionados previamente. El melanoma pues tiene una prevalencia de 1 por 2 millones en europeos, el 70% viene siendo melanosis primeras adquiridas, el 25% de novo y el 5% de. Y de esto solamente el 2% sobrante siguen siendo malignos. El melanoma pues ahora sí que vamos a encontrarlo en conjuntiva vulvar o limpo. La pigmentación va a ser variable, ya que el 25% de estos pacientes no presentan coloración. Van a ser muy vascularizados, como podemos ver en la imagen, y pueden llegar a tener metástasis en nódulos linfáticos, cerebro, pulmones, hígado y
hueso. En estos pacientes sí es importante dilatar por si encontramos algo adentro. ¿Cuál va a ser el prognosis de estos pacientes? Pues si en la ubicación está conjuntiva, en la cavidad palpebral, en la crópula o el fondo del saco, pues va a ser menos maligno. Pero si encontramos una invasión a tejidos más profundos, es importante buscar si no existe alguna otra cosa más dentro del cuerpo en general, ya que esto es la malignidad, al igual que si tiene un espesor mayor de las células que vamos a encontrar en la patología, pues van a ser células mixtas y pues, como les mencioné, tiene posibilidad de invasión linfática. El tratamiento, pues, va a ser una decisión quirúrgica de amplio margen, de 2 a 4 milímetros, más doble crioterapia con los márgenes conjuntivales, y pues hay que evitar tocar directamente el tumor o con las mismas pinzas que toquemos tocar el otro, la técnica no sugiere para evitar siembra de este. Este tiene una recurrencia bastante alta y usualmente llegan a tener metástasis a los 15 años en un 35%. Entonces, pues el pronóstico de estos pacientes no es tan. Los tumores linfáticos, pues vamos a tener lo que viene siendo la hiperplasia linfoide. Esta, como definición, es un acúmulo de linfocitos y linfocitos con apariencia benigna. Se van a presentar en pacientes más de 40 años. El cuadro clínico, pues va a ser un tumor subepitelial de color salmón, tal cual se muestra en la imagen, mínimamente elevado, de superficie lisa y vascularizada. El diagnóstico y tratamiento va a ser por medio de biopsia y pues dependiendo de lo que encontremos en la biopsia va a ser el uso de radiación o escisión y siempre tenemos que hacer valoración por medicina interna porque el linfoma sistémico podría potencialmente desarrollarse en pacientes si encontramos esta lesión que sea benigna. El linfoma conjuntival se presentan principalmente en pacientes inmunodeprimidas y mayores de 50 años. Tiene una asociación muy importante con síndrome de Sjögren y tiene un riesgo importante de un linfoma maligno sistémico. Esta se puede presentar como una hiperplasia linfoide benigna y una masa móvil de color rosa en la conjuntiva. Suele ser unilateral, pero en el 20% pueden llegar a presentar lesiones bilaterales y pues se va a disfrazar muchas veces como una conjuntivitis folicular crónica si no sabemos diferenciar e indagamos bien en la historia del paciente. En la histopatología vamos a encontrar 4 tipos de linfomas, por así decirlo. El extraganglionar de zona marginal, que viene siendo el 68%, y tiene una supervivencia a 5 años del 97%. La folicular, que es 16%, y tiene una supervivencia a 5 años del 82%. De células B grandes, que es solamente 5%, y la supervivencia a 5 años al 5%. Y el linfoma de células del manto, que es el más raro, de los más raros, pero tiene una supervivencia muy poca, del 9%. Entonces, estos pacientes hay que enviarlos a patología para que pues, nos ayuden a poder tratar el paciente lentamente, ya sea con quimioterapia o radioterapia, lo que necesiten, y pues siempre mandar a biopsiar estos pacientes. Es importante pues que ya una vez que iniciemos el tratamiento con oncología, pues utilizar interferón alfa o rituximab de forma sistémica para ayudar al paciente. Hay muchísimas más tumores que no sé, por cuestión de tiempo, pero pues es importante que conocemos los principales que vienen siendo estos y pues que tomemos en consideración todas las imágenes que veamos y siempre documentarlas bien, porque aquí sucede mucho que tú ves la lesión y tu siguiente compañero no la ve igual y se pierde esta información. Por eso es importante una buena descripción. Y pues ya sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Todas preguntas? Muy bien, Terumi.
Este tema la verdad que es importante porque lo primero es captar al paciente, ¿verdad? Y un manejo en conjunto, ya sea con el servicio de oculoplástica y segmento, ¿verdad? Y Bueno, lógicamente para poder diferenciarlos, pues tenemos que tener aquí en cuenta algunos detalles. No sé si alguien del público, ¿verdad? Nos dice la diferencia entre, o cómo podemos diferenciar un NEUS de un melanoma conjuntival. ¿cómo? Como, ¿qué se les ocurre que cómo podríamos diferenciar un NEUS de un melanoma conjuntival, ¿verdad? O sea, las características principales. Vascularización. Ajá, esa sería una característica. ¿Y vascularización, en cuál de las dos la podríamos sospechar? ¿Qué nos orientaría la vascularización? Melanoma. Exactamente. En el caso del melanoma, pues hay un crecimiento rápido, hay vascularización y puede darse lo que se pierde lo que es una forma de quiste, porque en el caso del nevus suele verse una forma de quiste, ¿verdad? Y el nevus va a ser más delimitado, de un color más homogéneo y puede haber lo que les decía, esto como quistes, ¿verdad? Suelen ir acompañados inclusive. Esto se los menciono porque la verdad a veces en la consulta se pasan desapercibidos lesiones que son vascularizadas y si vemos una de ellas, pues la verdad es que no está de más mandarlo al servicio de oculoplástica o segmento, consultarlo con alguien pues que tenga experiencia en ¿verdad? Porque una vez que ya se da lo que es el melanoma, este sí puede hacer metástasis y este sí puede llegar a afectar un poco más pues lo que es la visión del paciente y pues comprometer su sistema en sí. Luego también sería importante saber cuáles serían las lesiones características de un linfoma. No sé si alguna idea de alguien por ahí. En el caso del linfoma va a ser una masa rosada de color salmón, suele ser indoloro y es un poco más blando. Entonces en esto lo podemos sospechar. Si le llega a un paciente con una lesión así, esto va a ser característico de un linfoma y lo importante sería, eh, pues, referirlo, ¿verdad? Si no lo podemos manejar, lo referimos, pero en su caso, ¿verdad? Es captar al paciente, ¿verdad? Con respecto a lo de los fármacos, su compañera mencionó, ¿verdad?, que se utilizaba mitomicina C, el cinclofluoracilo y lo que es el interferón. No sé si recuerdan por lo menos la dosis de mitomicina C que ella mencionó. Bueno, ahí ya lo puso, pero eso es para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Porque en alguna ocasión pues va a tocar preparar algún colirio de esto, ¿verdad? Si, más si nos encontramos en la rotación de oculoplástica. Y luego también, otra preguntita por ahí, no sé si quién tiene la idea de cuándo considerar una biopsia incisional y cuándo una excisional. Estas son, o sea, son preguntas al público para ver si tienen alguna idea y dos, para que se les quede, ¿verdad? Porque esto sí es importante. No tienes que ver previamente, puedes hacer un OCT de segmento anterior para ver qué tanto está abarcando, pues digamos, la lesión. Y de ahí ya ves más o menos cuánto, si es excisional o incisional. Sí podría ayudarnos, pero también lo podríamos sospechar con la clínica de lesiones que son pequeñas, ¿verdad? Menores de 4 milímetros. Esto va a ser pues una alta sospecha de melanoma, también con las características que habíamos dicho previamente. Entonces sí, en esta se recomienda que sea excisional. Incisional, perdón, en incisional son lesiones ya más grandes, difusas. Entonces en esta pues sí se recomienda este tipo de abordaje, ¿verdad?
Bueno, si les llega una patología de lo que es un nebus conjuntival, ya sabemos que va a ser algo benigno, ¿verdad? Papiloma conjuntival, pues va a ir de la mano con lo que es BPH. Si es una neoplasia intraepitelial conjuntival, es algo premaligno, ¿verdad? Entonces hay que hacerle un manejo en conjunto. Y ya una melanosis adquirida primaria, pues ya esto ya va a formar lo que es un melanoma, es un precursor para lo que sería un melanoma. Entonces ahí pues hay que ponerle un poquito más de ojo. En los menos comunes ya tenemos lo que son los melanomas conjuntivales, los linfomas, los dermolipomas, los hemangiomas. Por ahí no sé si tienen alguna duda. Y ya los raros, pues ya sería el sarcoma de Kaposi, lo que son las metástasis conjuntivales, los tumores corneales primarios y los melanomas ya con extensión a la córnea y más allá, ¿verdad? Si les llegara un pacientito con un diagnóstico de un melanoma, eh, en la conjuntiva, ¿qué abordaje le hicieran? ¿Qué hicieran primero? ¿Mandarlo a oncología o intentar quitar la lesión? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer en ese caso? No se escucha. Verónica, no se te escucha. Pues primero tenemos que, bueno, yo lo abordaría, a lo mejor si tenemos algún oftalmólogo con una sub en onco, podríamos también derivarlo. Sí, en el caso del melanoma, lo primero es ir a quitar la lesión, ¿verdad? Y siempre dejando unos márgenes quirúrgicos adecuados. Y al ser melanoma, sí habría que manejarlo en conjunto con oncología para descartar alguna metástasis, porque estos sí suelen hacer metástasis rápido. A diferencia, ¿verdad? Aquí nos vamos a saltar un poquito del tema de lo que sería un carcinoma vasocelular, que meramente, pues, estos se originan en la piel, pero que también pueden llegar a afectar lo que es el globo ocular. En este caso, usualmente ellos hacen metástasis después de 5 años o más de 5 años. Entonces, pues ahí, pues también es ir primero a quitar la lesión, pero tenemos como un poco más de chance para abordar al paciente, ¿verdad? En el caso del seguimiento, hay que evaluar al paciente cada 3 meses, ¿verdad? El primer año por lo menos, luego cada 6 a 12 meses y en el caso del melanoma o las lesiones atípicas es un seguimiento más estrecho y tiene que ser a largo plazo. Es decir, de que inclusive al año no se le podría dar de alta al paciente, hay que seguirlo por lo menos sus 2 años, ¿verdad? Obviamente, pues, según cada periodo de tiempo, ¿verdad? Y en dependencia del tamaño de la lesión y cómo, pues, evolucionó este. No sé si tienen alguna duda o pregunta. La verdad que este tema es bastante extenso y hay mucho que hablar de él, pero prácticamente ahorita estamos hablando como pinceladas, que eso sí, pues no se nos puede escapar. ¿Preguntas, dudas? También no sé si de pronto recuerdan, porque ya lo mencionó, pero de distinta manera, ¿cuál sería el patrón típico de un carcinoma escamoso conjuntival? O sea, ¿por dónde inicia como su crecimiento? ¿Hacia dónde se dirige? Y pues también eso nos ayuda en la clínica para orientarnos. En el limbo nasal, ¿no? Más o menos. Sí, justamente su crecimiento es radial hacia el limbo y luego hacia el...
Creo que se desconectó la doctora. ¿Van a haber dos clases o nada más esto? Lo siento, parece que se fue la señal y quedé a medias con la plática. No sé qué, no sé si solo me pasó a mí, ¿verdad? Entonces le decía que, pues, valga la redundancia, lo importante es captar a los pacientes, ¿verdad? Ya perdí la idea de lo que les iba diciendo, pero sí, estudien las pinceladas de esto, ¿verdad? No sé si van a dar otra clase. Pues la tengo lista, doctora. Si usted gusta, la puedo dar hoy. No sé. ¿Y qué habían coordinado con la doctora Gámez? ¿Si van a dar dos clases hoy o solo una? La clase está programada para... La clase está programada para el día de mañana, doc. No Ah, sé. bueno, si está programada para el día de mañana, entonces que quede para el día de mañana, ¿verdad? Si la otra clase está programada para el día de mañana, ¿verdad? ¿Aló? Entendido, Yo, doctora. aló, pero es que la señal está como mala. Ajá, dígame. Está, doctora. Ok, entonces feliz tarde para todos. Podemos dar por concluido, ¿verdad? Adiós. Adiós.